Si cada vez que intentas estudiar tu cabeza está así, es muy importante que veas este vídeo hasta el final. ¡Empezamos! Hola Dipper, bienvenido a Aprendip, un canal de YouTube en el que te ayudamos a mejorar tu rendimiento académico, aprendiendo a aprender. ¿De qué depende aprovechar mejor o peor el tiempo que pasamos estudiando? En general depende de dos factores. Los factores internos, que son aquellos que están relacionados con el estado mental y físico del estudiante, así como desde las técnicas que utiliza para estudiar. Y los factores externos, que son aquellos relacionados con lo que rodea al estudiante mientras estudia. En este vídeo te mostraré 10 tips o elementos a tener en cuenta para hacer que tu rendimiento académico mejore, lo que significa que tus notas empezarán a mejorar. El lugar de estudio es el primero de los 10 tips o factores que veremos en este vídeo. Cuando les pregunto a mis alumnos, en general me dicen que estudian en cualquier lugar, en la cama, en un sillón, en la terraza, en un parque. ¿Y tú dónde estudias? Déjamelo aquí debajo en comentarios. Es una cosa muy importante lo que es el lugar de estudio, porque ya que tenemos un lugar específico para ir al baño, tenemos un lugar específico para comer, un lugar para dormir, ¿por qué no tenemos un lugar especial para estudiar? Teniendo en cuenta que el estudio es muy importante. Siempre hay que intentar estudiar en el mismo lugar. Los deportistas profesionales, por ejemplo, siempre entrenan en el mismo sitio y utilizan la misma ropa que en una competición. De esa manera, su mente está más relajada y preparada para su trabajo. Como estudiante, te sentirás más cómodo dedicando un espacio de tu casa para estudiar, y siempre debe ser el mismo. Las características de ese lugar de estudio las iremos viendo en los siguientes puntos. En este lo importante es tener definido un lugar fijo para aprovechar mejor tu tiempo de estudio. Una cosa importante. Además de mi sitio fijo, ¿puedo tener otros lugares para estudiar? Pues sí, si tú quieres aprovechar tu tiempo y en un momento determinado estás en un parque, en algún lugar, y pone el autobús y quieres aprovechar tu tiempo, bienvenido sea. Uno de los factores que más influyen en el estudio es la mesa, así como su correspondiente silla. La mesa debe ser amplia donde podamos colocar nuestro material de estudio, nuestros libros, nuestros lápices, nuestras gomas, etc. y no tener la sensación de agobio por falta de espacio. La silla debe tener un respaldo recto, mejor sin ruedas, y que no sea excesivamente blanda, ni tampoco incómoda. Tanto la silla como la mesa deben ser adecuadas para el tamaño del estudiante. No es la misma silla o mesa para una persona de talla baja que para una persona muy alta. Debes sentirte cómodo al sentarte en la mesa de estudio. Y recuerda, estudiar en camas, sillones, sofá, en el suelo, etc. no es nada recomendable. Respetando el tip número 1, una vez elegida nuestra zona de estudio, tenemos que estudiar siempre en ese lugar y además con una mesa y silla adecuadas. Tu zona de estudios debe ser un lugar tranquilo, de paz y armonía. Tu torre de marfil, un lugar solo para ti. En tu zona debes evitar ruidos de cualquier tipo, como obras de construcción, música alta, conversaciones de otras personas, tráfico, televisión. Si no es posible escapar de los ruidos, puedes comprarte unos tapones para los oídos. Los he utilizado y funcionan bastante bien para estudiar. Si eres una persona a la que no le gusta el silencio absoluto porque se aburre, puedes escuchar música tranquila, pero a bajo volumen. Pero es mucho más eficaz usar sonidos de la naturaleza, como el sonido de la lluvia, las olas del mar. Aquí arriba te dejo un ejemplo de lo que quiero decir. La música influye directamente en nuestro estado de ánimo y tiene el poder de transportarnos mentalmente, por lo que si estás estudiando, debes evitar todo tipo de música que te haga pensar en algo que no sea lo que estés estudiando
en ese momento. Mi recomendación para no desconcentrarte estudiando es hacerlo sin música o con sonidos neutros de la naturaleza. Para poder estudiar más concentrado debes alejarte de todo tipo de pantallas, salvo aquellas que estés utilizando para estudiar en ese momento. El teléfono no debe estar a mano y si lo está debe estar en silencio y sin vibración. Y por supuesto las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, esas ni tocarlas. Hay aplicaciones especiales que nos ayudan a mantenernos concentrados sin tener que tocar el teléfono, de las que ya hablaré en otro vídeo. En el fondo, se trata de buscar la forma de aislarte, porque lo único que importa aquí es aprovechar tu momento de estudio de la mejor manera posible. Tienes que evitar estudiar donde haya otras personas viendo la tele, jugando a la consola o haciendo cualquier cosa que te distraiga. La mejor iluminación para estudiar es la que procede de la luz natural del sol de manera indirecta. Cuando eso no sea posible, no tenemos más remedio que utilizar la luz artificial, buscando los tipos de bombillas que más se acerquen a la luz natural. Hay varios parámetros para elegir una bombilla, pero nos centraremos en dos: la intensidad de la luz, que se mide en lúmenes, y la temperatura de color, que se mide en Kelvin. No entiendo nada. Lo explico. En cuanto a los lúmenes, cuanto más ilumina la bombilla. Cuanto mayor sea la habitación, más lúmenes necesitaremos y viceversa. En las cajas de bombillas normalmente no viene indicado en lúmenes, sino en vatios. Hay unas tablas en internet con las equivalencias entre lúmenes y vatios. Ante la duda, le preguntamos a cualquiera de una tienda de estas de electrónica. La temperatura de color hace que una bombilla tenga un tono más anaranjado o más azulado. Lo ideal es que una luz tenga entre 4000 y 5000 Kelvin, llamadas luces frías, y las luces cálidas están por debajo de 4000 Kelvin, que hacen que nos desconcentremos con más facilidad y nos cansemos antes. No hay que estudiar en penumbra, ni tampoco con una luz muy intensa a tal punto que te moleste, ni que tampoco proyecte sombras. Si has llegado hasta aquí es porque te ha interesado el contenido del vídeo. Por favor, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Es solo un momentito y estarás ayudando mucho a este canal. La habitación donde estudies debe estar ordenada y limpia. Un ambiente desordenado afecta negativamente a tu concentración, ya que hace que nos distraigamos más fácilmente. Prepara tu lugar de estudio de manera cuidadosa. Recuerda que es tu lugar de paz y de tranquilidad, y de ello depende tu rendimiento académico. Un entorno de estudio ordenado facilita una mente ordenada. Tu lugar de estudio no debe tener malos olores y el aire debe renovarse periódicamente abriendo las ventanas. Parece algo obvio, e incluso a algunos estudiantes les entra la risa floja cuando se menciona este tema. Al igual que debemos cuidar nuestra higiene personal, nuestra zona de estudio debe estar limpia, ordenada y sin olores extraños. Un ambiente cargado y con mal olor no favorece la concentración, además de que puede provocar problemas de salud. El color y la decoración del lugar donde estemos estudiando también influye en nuestra concentración y por lo tanto en nuestro rendimiento académico. Las habitaciones con decoración más minimalista ayudan a la concentración más que aquellas que están cargadas de objetos decorativos, fotografías, pósters, etc. Los colores más claros, sobre todo blancos, verdes y azules, transmiten tranquilidad a lo positivo para nuestra sesión de estudio. ¿Cuál de las dos habitaciones crees que te distraerías menos estudiando en ella? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Dímelo en comentarios. Tu zona de estudio debe tener una temperatura adecuada. Los expertos dicen que entre 17 y 22 grados centígrados. En la práctica, cada persona es diferente y el truco es estar a gusto sin sentir ni frío ni calor. Si mientras estudias empiezas a sentirte incómodo por frío o por calor, debes hacer una parada para modificar aquello que te haga sentir bien, ya sea cambios en tu ropa o modificando la temperatura a través de un aparato hasta volver a estar cómodo.
Antes de empezar a estudiar, debes tener todo a mano: bolígrafos, apuntes, libros, lápices, todo el material que vayas a utilizar en tu sesión de estudios. Y no olvides tener cerca una botella de agua para evitar levantarte de la mesa más allá de lo necesario. ¿Y esto es todo? ¿Cumpliendo con esta lista de 10 tips ya es suficiente? Bueno, lo importante es que controlando estos factores aprovecharás mejor cada hora que estés estudiando. En este vídeo hemos tratado 10 de los factores externos que más pueden influir en tu rendimiento académico. Hay más elementos, tanto internos como externos, a tener en cuenta para mejorar tu rendimiento escolar, y hablaré de ello en los próximos vídeos. Si quieres comentar o añadir alguna cosilla, déjalo en comentarios. Para estar informado de todos los vídeos que se vayan publicando, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Se hace en un momentito y estarás ayudando mucho a este canal.